Soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes a surfear por los Salmos. En este día continuaremos con el Salmo 49, un precioso salmo que gira en torno a este concepto, la necesidad de confiar en las riquezas. Y aquellos que por las riquezas piensan, consideran que están más allá del bien y del mal y que tanto ellos como sus descendientes pareciera que nunca se les acabará el momento que están viviendo y que nunca tendrán que rendir cuentas de nada. Y claro, cuando uno ve esto, ve este salmo, no es difícil que se le aparezca en la mente, en el pensamiento, estos poderosos de la tierra, tanto en lo económico como en lo político, y que están ligados los unos a los otros, donde hacen y deshacen a su antojo, pensando que nada pasará, que nada sucederá, que están en un estado de impunidad. Y sin embargo, en este Salmo 49, en el versículo 14, dice: como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. ¡Qué tremenda reflexión! ¡Qué tremendo! Por eso el Señor dice que aquellos que se levantan en esa circunstancia, dice que serán como la hierba, que crecen y después se marchita o serán arrancados. Habla de que podemos verlos levantar, pero no significa nada. Es que nosotros, los seres humanos, lamentablemente, en esta condición que tenemos de debilidad, donde estamos, limitados a cuerpo, a tiempo y espacio, mientras estemos en este cuerpo terrenal, entonces nos encontramos con esta disyuntiva y pensamos y no nos damos cuenta, pero perdemos la perspectiva de la eternidad precisamente. Esa gran perspectiva de ver eternamente y de que un día todos, exactamente todos, y cuando digo todos, significa que nadie queda fuera de esta realidad, que tendremos que presentarnos delante del trono del Señor y rendir cuentas, y que ante el juicio, la palabra juicio, yo sé que a veces suena como que el juicio de Dios, cae el juicio de Dios como una maldición. Bueno, recordemos que el juicio es un proceso mediante el cual sale a la luz la verdad. O por lo menos eso es en la teoría. Entonces, cuando vayamos a la presencia de Dios, al gran juicio del trono blanco, cada uno se le presentará como una película todos los hechos de su vida. Y ahí nadie podrá argumentar. Nadie podrá esgrimir nada, porque el Señor presentará como prueba indubitable todos los hechos de nuestra vida, y cómo fue, y cuáles fueron nuestras acciones, y cuál fue nuestra verdadera actitud de fe, y cuál nuestra desobediencia, y cada uno tendrá la justa recompensa de un juez justo. Los jueces en esta tierra, aún el más justo de todos, puede llegar a cometer un error. Hay un dicho aquí en España que dice: al mejor notario tiene algún borrón, un tachón, dando a entender que todos podemos equivocarnos
Y de hecho, en algunos países, sobre todo en Estados Unidos, quizás por una cuestión mediática, se conocen de juicios donde se cometieron flagrantes injusticias. En algunos casos, sin querer, simplemente porque no había cómo acreditar ciertas cosas. Pero en el caso del Señor, Él va a poder acreditar fehacientemente cada uno. Entonces, ahí no habrá el poder económico ni político que salve al impío. Ahí no habrá el enchufe, no habrá el contacto, no habrá nada ahí. Por eso dice, ¿con qué me presentaré delante de Dios? Dice Miqueas. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Qué podré hacer? O como dijimos el otro día, que había una época oscura en la iglesia donde se vendían las bulas papales. No hay papa, no hay pastor, no hay apóstol, no hay nadie que pueda vender algo, que pueda ofrecerte una salvación. Simplemente es tu decisión de seguir, mi decisión de seguir a Cristo y arrepentirnos de los pecados y salir y apartarnos de ellos. Porque si no, se vivirá que como rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Si no decimos que Jesús es mi pastor, te pastoreará el Seol, la muerte te pastoreará. Y no es que, entendamos bien, todos moriremos, pero la palabra muerte significa separación y significa que la muerte te pastoreará. El infierno te pastoreará. Eso significa. Porque la palabra separación habla de la muerte eterna. En la muerte eterna habla de la separación eterna de Dios. En la Biblia la palabra muerte significa separación. La primera muerte fue por el pecado, estábamos separados de Dios. Y la muerte eterna es aquel que va a estar separado de Dios por toda la eternidad. Y a todo esto dice, y los rectos son aquellos que en su debilidad buscan a Dios y le piden como David le pedía a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón puro y un espíritu recto me sustente. Habla de la rectitud espiritual, la rectitud de vivir para Dios y no de no equivocarse, porque aún David se equivocó y muy groseramente se equivocó, pero él tenía un espíritu que se equivocaba y se humillaba delante de Dios y Dios lo restauraba. Y dice, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Sí. Está hablando que un día, en una mañana, cuando el Señor hace justicia, los impíos quedarán en el Seol. Aquellos que pareciera que son impunes, mas los rectos se enseñorearán, estarán en autoridad. Eso es lo que dice la Biblia. Pero para ellos, para los impíos, el Seol será su morada. El Seol habla de, digamos, no es la antesala del infierno, pero sí el lugar de espera para el infierno. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso es tan importante prestar atención y tener el corazón humilde, porque Dios rechaza el soberbio, pero da su gracia al humilde. Di, yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás también en mi corazón. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás también en mi corazón y canto.
canto a ti, solo a ti, solo a ti. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás también en mi corazón. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Sé que estás también en mi corazón y canto hoy, aleluya, canto hoy, aleluya, canto a ti, solo a ti. Cántale al Señor, dile canto hoy y canto hoy, aleluya. Canto hoy, aleluya, canto a ti, solo a ti, canto hoy y canto hoy, aleluya, canto hoy, aleluya, canto a ti, solo a ti, solo mujeres canto hoy, aleluya, y canto hoy, aleluya, canto hoy, aleluya, canto a ti, sí, Señor, solo a ti, solo a ti. Sí, Señor. Te cantamos nuestras canciones. Y continuamos con este Salmo 49. Vamos al versículo 15, donde el salmista dice: pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Y termina con la palabrita Selah. Estábamos hablando anteriormente del juicio de Dios y cómo los impíos irán al Seol. Pero dice, el salmista dice, pero Dios redimirá. Redimir significa arrebatar con poder, quitar con poder de aquel que ha esclavizado. Y la Biblia nos dice que Jesucristo nos redimió del pecado, de la muerte de Satanás, que clavó dice en el Colosense, que clavó en la cruz el acta de los decretos que nos era contraria. O sea, había un acta espiritual, esto es sentido figurado, pero había un acta que manifestaba que nosotros le pertenecíamos a Satanás por causa del pecado. Pero vino Jesucristo y murió en la cruz del Calvario y su sangre nos perdonó, pagó por cada uno de nosotros, de los que creemos. Y con esa sangre y con ese acto clavó el acta de los decretos y dice, anulando el acta de los decretos, significa cancelado, pagado, que ya no le pertenecemos al reino de las tinieblas, sino que ahora, por el poder de Dios, de Jesucristo resucitado, somos trasladados al reino de su luz admirable. Eso es lo que significa, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol. O sea que el poder del Seol, el poder de las tinieblas, ya no tiene autoridad sobre mi vida.
porque Dios mismo me tomó consigo, me tomó en sus manos, me adoptó como hijo. Y si hijo, también heredero. Antes teníamos un destino de condenación, pero ahora somos herederos del reino de los cielos y ahora tenemos un destino de bendición. Eso es lo que significa. Está escrito en el Antiguo Testamento, pero como el Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que vendrá en el Nuevo Testamento, nos está hablando de una salvación eterna y tan grande y tan poderosa. Ya no pertenecemos al reino de las tinieblas, ahora pertenecemos al reino de su luz admirable. Disfrutemos. Y ahora viene la palabra Selah, que siempre significa un interludio meditativo. Un interludio, esos momentos donde la música sigue, pero yo medito en mi interior. Y una cosa que debemos meditar en nuestro interior, que muchas veces obviamos, es acerca del valor de la eternidad, de la vida eterna, del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. En el Salmo, en uno de los salmos dice: no te impacientes a causa de los malignos y de aquellos que prosperan haciendo iniquidad, porque como hierba florecerán y como hierba pronto serán cortados. Y en otro salmo dice: en cuanto a mí, por poco mis pies resbalaron, por poco, porque tuve envidia de los que prosperan haciendo iniquidad. Y en este interludio meditativo debemos aprender a meditar y a guardar nuestro corazón. No sea cosa que nos estemos desviando, que la circunstancia, la maldad que nos rodea haga que nuestro corazón se desvíe y nos haga resbalar, porque perdemos la visión de que ya no le pertenecemos al reino de las tinieblas, sino que pertenecemos al reino de su luz admirable, que ya no pertenecemos a este mundo, sino que le pertenecemos al Dios vivo. Meditemos sobre nuestros caminos.